En este video estaremos hablando sobre la técnica puente para trabajar uñas mordidas. Te voy a estar mostrando la forma en la que yo realizo esta técnica y conocerla me ayudó mucho en mi trabajo. Si en ocasiones trabajar con los moldes de uñas resulta complicado, imagínate cuando se te presenten clientes con serios problemas de onicofagia. Y no queremos decirle que no, así que vamos a aprender a trabajar con estas uñitas para así poder complacer a la clienta, ya que la mayoría de las mujeres coinciden en que un arreglo de uñas es capaz de elevar su autoestima de manera automática y hacerlas sentir empoderadas, sin miedo y seguras de sí mismas. Si alguno de estos temas te interesa, quédate que este video puede ayudar. Puedes suscribirte al canal, eso me ayuda mucho, lo impulso en mis videos en la plataforma y si presionas el icono de la campanita sabrás cada vez que subo contenido nuevo. Si al final el video te ayuda en algo, me dejas tu like y algún comentario. Gracias. Antes de comenzar el video vamos a hacer 3 aclaraciones que considero importante que conozcas antes de realizar esta técnica. Número 1. Te estoy mostrando en mi mano que las uñas están extremadamente cortas, pero aún así con estas uñas de este tamaño puedo estar utilizando otra técnica con el molde de uña que más adelante voy a estar haciendo un video para mostrársela. La técnica de puente más bien se utiliza en las uñas en las cuales hay un grado avanzado de onicofagia y donde realmente falta uña en el área donde debemos trabajar. Siempre que puedas colocar el molde para uña mediante otras técnicas, te aconsejo que lo hagas. Así no vas a exponer la piel de la clienta a productos innecesariamente. Número 2. Te recomiendo que le comentes a tu clienta que puedes realizarle sus uñas, pero que el proceso que necesitas hacerle lleva a colocarle productos sobre la parte de su dedo que no tiene uña y que de esta forma se va a exponer a la química de los productos, los cuales sabemos que pueden provocar alergia en algunas personas. Si quieres ampliar más tu conocimiento sobre los productos con los cuales trabajamos y el impacto que tienen en la salud, al final te estaré dejando un video que hice específicamente para este tema. Una vez que la cliente esté al tanto del procedimiento y tenga su consentimiento, puedes proceder a realizarlo. Y número 3, más que una aclaración, toma esto como un consejo. Trata de no realizar esta técnica con gel de construcción, pues al ser más denso y contener más fotoiniciadores, cuando está secando en lámpara se siente esa sensación de quemazón. Imagínate sentir esto directamente sobre la piel y no cualquier parte de la piel, sino esa parte del lecho unguial que está expuesto por no tener uñas y sabemos que es muy sensible. Esto será una sensación demasiado desagradable para la clienta y tenemos que tratar de brindarle un servicio lo más agradable posible, ya que esto es un momento que tomamos para relajarnos y consentirnos. Dicho esto, comencemos a explicar el proceso. Aquí lo voy a estar realizando en 2 de mis deditos. En uno voy a realizarlo con acrílico y en el otro con poligel. Estos son los 2 productos que utilizo yo para esta técnica. En estas uñas que vienen bien cortas y que se nos hace imposible tener un borde libre para limarlos redondos, lo cual sería el escenario perfecto para colocar nuestros moldes de uña, aquí vamos a chocar con esta situación que se nos queda un espacio en el cual el molde no puede entrar y tampoco podemos hacerle mucha presión al molde en dirección a la piel de la clienta, pues le va a doler y no queremos eso. Vamos a preparar rápidamente estas 2 uñitas que voy a trabajar. Vamos a hacer un buen trabajo en área de cutícula, liberando todo lo que podamos de piel muerta. Hay nuestras uñas ganando espacio en la placa unguial para trabajar, ya que sabemos que la mayoría de las clientas que vienen con este tipo de uñas bien mordidas también vienen con mucho exceso de cutícula y en muchas ocasiones cubriendo la mayor parte de la uña. Una vez retirado todo el exceso de cutícula y piel muerta, limamos liberando punto cero y emparejando el borde libre que pueda haber. Pongo el molde para tener una idea del tamaño que le voy a dar a esta uñita falsa que voy a realizar aplicando la técnica de puente. Ahí vemos la uña ya lista para comenzar. No se nos puede olvidar utilizar nuestros preparadores, los cuales son muy importantes para garantizar la adherencia de nuestros productos. Voy a comenzar con la uña que voy a estar haciendo utilizando acrílico cristal. Tomo una pequeña perlita y la pongo como a la mitad de la uña y comienzo a llevarla de un punto cero a otro. Si siento que falta algún poquito en punto cero, lo refuerzo porque ahí es donde va a anclar el molde. Cuando terminas puedes ver que está un tip levantado, pasa parecido cuando aplicas un tip que queda un poquito más levantado y desvanecemos el área de la sonrisa. Aquí si quieres lo puedes dejar así, ya que vas a colocar más producto encima, pero a mí me gusta rebajar el acrílico y limarlo al borde y dejarlo como si fuera la uña natural del cliente. Vas a ir limando solamente la parte donde aplicaste el acrílico, no hace falta estar desgastando la parte de la uña natural que no tiene nada aplicado.
Limo suave con mi lima 100-180 y luego cojo una más finita que tengo para que entre bien a mis puntos cero y dejarlos libres para la colocación del molde. Ahí te muestro que apenas se nota que hay nada aplicado en la uña, lo único que logras ver es el borde libre que creamos. Ya así está lista la uña para trabajar con ella. Ya el molde entra perfectamente en el borde libre que creamos. Lo que queda es realizarle los cortes que lleva la estructura para que se adapte mejor a la uña que vamos a hacer. Ahí pruebo y todavía siento que falta un corte de profundidad para que encaje mejor en el borde libre que creamos. Ya cuando veo que el molde encaja perfectamente, le retiro el papel, lo acomodo al dedo. Y mira cómo queda perfectamente anclado en los puntos cero y listo para la aplicación. Ahora vamos a estar haciendo la técnica de puente con el poligel. Voy a utilizar un poligel clear, recuerda los preparadores, y en este caso vamos a estar echando una capita de base que voy a ponerla solamente en la mitad de la uña donde voy a trabajar, no la voy a echar en toda la uña. Voy a estar utilizando este mismo palito de naranjo para aplicar este poco de producto, lo coloco y suavemente lo voy llevando de un lado al otro hasta abarcar los puntos cero. Cuando termino de distribuirlo lo llevo a lámpara a secar por 60 segundos. Primero hago un precurado para que no le vaya a arder demasiado a la clienta. Coloca el dedo cerca de la lámpara unos 30 segundos y luego ya introduces la mano completa por 30 o 60 segundos más. Cuando salga de la lámpara retira la capa de inhibición y realiza el mismo proceso de limado que hicimos anteriormente cuando la realizamos con acrílico. Ya cuando dejes la uña al nivel de la natural, libera sus puntos cero y la tendrás lista para anclar el molde de uña. Ahí puedes ver cómo ya con ese pequeño borde libre que realizamos el molde queda perfectamente. Recuerda siempre hacerle los cortes laterales para que ajuste con más perfección el molde a tu uña natural y ya va a estar listo para la aplicación. Ahí te muestro que de los dos materiales que usé, siento que la de poligel queda más natural y aunque creas que no hubo ningún cambio en las uñas, mira la diferencia de las otras dos que no se les realizó este proceso. El día que yo aprendí a hacer esta técnica dejé de sentir ese miedo cuando me llegaban clientas con las uñas tan mordidas, porque al no saber hacerla aplicaba tip y con el tip ocupaba la mayor parte de la uña natural y eso provocaba que no tuviera mucha adherencia a mi aplicación y mi trabajo le duraba poco a la clienta. Desde que aprendí a hacer esta técnica, cada uña mordida que llega o demasiado corta, así las hago y me ha dado buenos resultados. Otra aclaración que debemos hacer aquí: este tipo de uñas mordidas o extremadamente cortas no deben realizarse muy largas. Según la teoría, lo ideal es hacerlas más o menos el mismo largo de lo que mide la uña natural. Es decir, si la uña mide 8 milímetros, a lo máximo lo alargaremos otros 8 milímetros más. Es decir, tendremos unas uñas de 16 milímetros en total. Y recomendable sus reparaciones cada 15 días. Entonces, si el video te gustó y aprendiste algo nuevo, te invito a que te suscribas. Eso ayuda a impulsar mi canal dentro de YouTube y me puedes dar tu manito arriba y algún comentario. Gracias, nos vemos.